Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano y amigo que nos escucha a través de este medio. Estamos contentos de otro día más poder estudiar la palabra, esa palabra de que cada día nos habla tan tremendo. Como hablaba con nuestra hermana Alejita, que ella va a estar dando las lecciones en el día de hoy, ya mismo la vamos a presentar por ahí, que la palabra uno la lee hoy y le ministra de una forma y pasan días o años y la lee ahí mismo, ese mismo versículo, y ese versículo te ministra de otra forma. Así es la palabra de Dios. Y usted que me escucha es privilegiado de tener la palabra de Dios en sus manos. Si usted tiene la palabra de Dios en sus manos, dele gracias a Dios en esta hora y dele gracias, Señor, porque puedo tener tu palabra en mis manos. Y en esta preciosa mañana del Señor, Dios quiere hablar contigo hoy. Así que por allí vamos a pedirle a nuestra hermana Alejita, ¿verdad? Que se presente por allí y nos dé un saludito. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios, nos gozamos. Gloria al nombre del Señor de poder estar aquí, ¿verdad? Nuevamente para estudiar esta hermosa y preciosa palabra. Y pues, como siempre les decimos, ¿verdad? Que anhelamos verlos, saludarnos, nos hacemos mucha falta los unos a los otros, ¿verdad? Ya prontito esto pasará y podremos reunirnos, ¿verdad? Y ministrar esa palabra terrible ahí de tú a tú. Gloria a Dios. Amén, amén, así será. Mientras tanto, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, mantener nuestra fe, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo lo que ocurre, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Porque dice la palabra que todo obra para bien. Sí, Señor. ¿Verdad? En esta preciosa mañana vamos a orar para que así el Señor ministre a nuestros corazones, que sea Él haciendo una obra maravillosa y sea usando a nuestra hermana Alejita de manera especial. Señor Padre Santo, Padre amado, gracias te damos en este precioso día porque tú nos has permitido levantarnos y tener otro día más de vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Nada nos falta, Señor, porque tú estás alrededor de nosotros, guardándonos en todo. Dios mío, te pedimos que en esta hora, Señor, tú hables a nuestra vida a través de esta palabra. Tu palabra maravillosa, Señor, que use nuestra hermana Alejita de manera especial y que tu Espíritu Santo nos dirija en todo en esta hora. Que nos ilumine nuestros corazones para poder entender y aplicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y hoy vamos a estar estudiando la lección número 18, el estudio bíblico número 18, que el tema es el siguiente, dice misericordia sin límites. Qué tremendo, misericordia sin límites. Y la base bíblica va a estar en un libro hermoso que desde pequeño nos enseña mucho la historia de ese personaje. Y ese personaje es nada más y nada menos que Jonás. Jonás, un profeta de Dios, y vamos a estar leyendo el capítulo 3 del verso 1 hasta el 10. Y los objetivos de esta lección es comprobar que Dios es misericordioso en gran manera, y así lo es. Número 2, considerar que por su gran amor, Él no requiere que nadie se pierda. Y número 3, responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos, que es algo muy, muy importante. Y el pensamiento central para esta hora es: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Y el texto áureo está en el capítulo 3, de ahí de Jonás, verso 10. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué tremendo y misericordioso es nuestro Dios. Ahorita hablaba con nuestra hermana Alejita antes de comenzar
la clase y le decía que estas lecciones que estamos estudiando son como que para este tiempo. Y ella me decía que es así, que las lecciones siempre tienen o van acorde a lo que el tiempo está pasando, ¿verdad? Las situaciones de ese tiempo. Y yo sé que Dios va a hablar de manera especial. Así que dejo en esta hora a nuestra hermana Alejita con ustedes. Gloria a Dios. Ahí nos habla de la misericordia, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? El título, misericordia sin límite. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios, como habla la palabra, ¿verdad? Que es infinita. Gloria a Dios. Y vamos a ver en esta lección tan hermosa del libro de Jonás cómo Dios extendió esa misericordia. Gloria al nombre del Señor, como la extiende hoy, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y vamos a estar hablando unos minutitos en relación al libro de Jonás y de Jonás, ¿verdad? Profeta menor, como José decía, ¿verdad? Estamos escuchando de Jonás desde muchos, desde que eran pequeñitos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y aunque yo cuando era pequeña no le servía al Señor de la forma que él le agrada, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, pero sí escuchaba de Jonás desde que era pequeñita, porque me vino a mi memoria que por casa subía una guagua, gloria al nombre de Jesús, de la iglesia de la Fogo, gloria al nombre de Jesús, a recoger los niños para darle la clase de escuela bíblica. Y me recuerdo que la señora que iba, la hermanita ancianita que iba con ellos en la guagua, pues cantaba ese corito de Jonás, no le hizo caso a la palabra de Dios. Nunca me monté en la guagua con los demás vecinitos míos, gloria al nombre de Jesús, y siempre recuerdo eso, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene trato con uno desde pequeño y uno no se da cuenta, gloria al nombre de Jesús, pero esos recuerdos quedan ahí grabados. Dios le muestra a uno las escenas, gloria al nombre de Jesús, y esa es una de las escenas que están marcadas en mi vida, gloria al nombre de Jesús. Así que, ¿verdad? Es bien emotivo cuando uno se recuerda de esas cosas, pero gloria a Dios que un día el Señor nos alcanzó. Estuvo insistiendo por eso mismo, por su misericordia, gloria al nombre de Jesús. Pues el libro de Jonás es un libro, ¿verdad? Considerado controversial, ¿verdad? Según los estudiosos de la palabra, en relación a su historicidad y su literalismo, ¿verdad? Porque muchas personas cuando escuchan, ¿verdad? La parte de que Jonás se lo tragó una ballena, es lo que dicen, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Una ballena. Un pez grande, dice la Biblia, no dice una ballena. Gloria al nombre de Jesús, pero la gente dice ballena. ¿Por qué? Porque es un pez grande. Gloria al nombre de Jesús. Se lo tragó un gran pez y estuvo allí 3 días y 3 noches. Y cuando leen eso, pues dicen, ¿cómo va a ser eso? Pero cuando yo leo esto, pues también, sinceramente, mi pastor, mi amado pastor, ¿verdad? Lo saludo con mucho amor, y a toda la familia, que dice, ¿verdad? Que él siempre dice que él mismo cree, que él creería si dicen que, o sea, lo que dice la Biblia, que Jonás fue tragado por un gran pez, o el gran pez se tragó a él, de una forma o de otra, lo que dice la Biblia, lo cree porque es así. La palabra se cree sin cuestionar. Gloria al nombre de Jesús, porque es maravilloso. Ok, y dice ahí, ¿verdad? Nos dice el expositor, ¿verdad? Que esta palabra, los científicos, ¿verdad? Pues la cuestionan. Pero ¿qué pasa? Que la palabra hay que discernirla espiritualmente. Pero ellos dan unos puntos, ¿verdad? Como el que les mencioné, que Jonás haya sido tragado por un gran pez y sobrevivido en ese vientre por 3 días. La oración que hizo Jonás, que vemos en el capítulo 2, una oración maravillosa que la hizo dentro del vientre del gran pez. Gloria al nombre del Señor. La conversión masiva de toda una ciudad, ¿verdad? Como lo fue Nínive. Y fíjate que hablan de Nínive, ¿verdad? Y piensan
que eso fue pues imposible, que eso no pasó, pero en nuestros días hay un ejemplo, Almolonga se menciona en la televisión, en reportajes que han hecho, en YouTube, mencionan, ¿verdad?, este lugar, que unas mujeres se decidieron, ¿verdad?, a orar fervientemente, se unieron, porque había muchas cantinas y muchos hombres, ¿verdad?, los esposos bebiendo y eran maltratadas, y ellas se fueron uniendo poco a poco en oración, y poco a poco, ¿verdad?, dice que ese lugar fueron convirtiéndose, se desaparecieron las cantinas, las cejaron, y ahora lo que hay, ¿verdad?, en la actualidad, estamos hablando de hoy, del 2020. Gloria al nombre del Señor. Le sirven al Señor, y es un pueblo que han ido a diferentes países a ver, ¿verdad?, por la razón de los frutos que se dan en esta tierra, porque esa tierra ha sido tan bendecida que se dan unos frutos bien hermosos, porque el Señor, ¿verdad?, los ha tocado y le ha bendecido hasta su tierra. Otra de las cuestiones, las cosas que cuestionan en este libro es la calabacera, ¿verdad?, que en términos de un día creció para darle sombra al profeta. ¿Qué dice Dios? Jesucristo se refirió a Jonás como un personaje histórico. Fíjense que Jesucristo mismo habló de él en los evangelios. Y vamos a ver el ejemplo ya mismo en Mateo capítulo 12, que efectivamente estuvo en el vientre de ese gran pez por 3 días y cuyo ministerio profético causó la conversión de los ninivitas. O sea que en la misma palabra se establece, ¿verdad?, que eso fue algo histórico, que fue algo real, que fue literal lo que allí aconteció en ese libro, ¿verdad? Todo lo hecho, que no hay lugar, ¿verdad?, a duda. Y le voy a pedir a José que busque Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41. 41. Mateo 12, 39 al 41 dice: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Gloria a Dios. Bien, vemos ahí que Jesucristo mismo fue el que dijo, ¿verdad?, estas palabras, y sabemos y entendemos que cuando Jesucristo dice algo, ¿verdad?, pues es real, es verdadero, porque no miente. Gloria al nombre de Jesús. Así que estos hechos que aparecen en el libro de Jonás, pues son reales, son históricos, ¿verdad? Son acontecimientos históricos. Y esto, ¿verdad?, pues nos da la prueba de sinceridad con que el Señor habla acerca de la historicidad de este libro de Jonás. Es que mencionó, ¿verdad?, a los ninivitas como un ejemplo de aquellos que se convierten a Dios o escuchan el pregón divino, gloria al nombre del Señor, y se arrepienten, ¿verdad? Y después de haber escuchado la palabra del Señor, después de haber escuchado el mensaje que le trajo de parte de Dios el profeta Jonás, ellos tomaron la decisión. Vemos aquí, ¿verdad?, que lo más probable es que el Señor no solo sostuvo que Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez, ¿verdad?, 3 días, sino Dios utilizó esto, ¿verdad?, este hecho de que Jonás estuvo 3 días en el vientre de este gran pez como un tipo es una figura, ¿verdad?, de retórica, una figura poética, que el tipo es como un ejemplo, ¿verdad? Y entonces él hizo esa comparación de que según Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez, pues así sería la estadía de él, ¿verdad?, en su muerte en el corazón de la tierra. Así que hizo esa comparación para hacer la comparativa con la muerte y resurrección de él mismo. Gloria al nombre del Señor. Así que esto nos da base más que sólida, gloria al nombre del Señor, y fundamental, un fundamento, ¿verdad?, para nosotros saber que esto es un hecho
real. El libro de Jonás contiene varias verdades teológicas que merecen ser estudiadas con detenimiento, ¿verdad? Entre ellas, la soberanía absoluta de Dios y el control que posee de los eventos de la historia. Por ejemplo, ¿verdad? En la historia y en la naturaleza, porque Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Un Dios absoluto, y Él tiene control de todas las cosas. Ahí, en el libro de Jonás, vemos en el capítulo 1 que dice que Dios levantó un gran viento en el mar. O sea, ese gran, la naturaleza obedece a la voz de Dios. O sea, la naturaleza se mueve por ahí vemos que la naturaleza se mueve al mandato de Dios. Los marineros confesaron: tú, Jehová, has hecho como has querido. Gloria al nombre del Señor. Ahí ellos reconocieron, ¿verdad?, que le servían a un Dios, ¿verdad?, como nosotros decimos, con D minúscula. Ellos en ese momento, cuando pasan estos eventos de Jonás estar en este barco, al desobedecer a Dios, gloria al nombre de Jesús, vemos que ellos reconocen a ese Dios, ¿no?, a ese Dios todopoderoso. Jehová preparó un gran pez para que tragara, ¿verdad?, a Jonás. Gloria al nombre del Señor. Y la calabacera para que le diese sombra. Un gusano que se comió toda esa calabacera, ¿verdad?, también fue preparada por Dios. El viento solano para que le hiciese, que no le diese, ¿verdad?, en su cabeza. Gloria al nombre del Señor. Otra verdad teológica es la segunda oportunidad que Dios da, porque Dios es un Dios de oportunidades, y esto lo habíamos visto en la lección pasada. Gloria al nombre del Señor, donde Dios toca en esta lección varios puntos que tocamos en las demás lecciones, que es el perdón, que es un tema bien interesante, y un Dios de oportunidades. Gloria al nombre del Señor. Y esa verdad teológica aparece ahí, esas segundas oportunidades que Dios nos ofrece. Dios ofrece a sus siervos para que cumplan con la misión que Él les otorga. Gloria al nombre del Señor, que les ha encomendado. Pero estos deben responder en obediencia. Y esta palabra obediencia es una parte que siempre aparece, ¿verdad?, en prácticamente todas las lecciones, porque es algo bien importante. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Si nosotros somos desobedientes, pues no estamos en el plan perfecto del Señor. Nos habla ahí de responder, ¿verdad?, obedientemente, y no querer abusar de la misericordia divina, porque con ella no se puede jugar, ¿verdad? Dios trata con el hombre, y como es un Dios de oportunidades, da una primera oportunidad, una segunda oportunidad, gloria al nombre del Señor, pero también la palabra dice que Dios no contenderá, ¿verdad?, para siempre con el hombre. Gloria al nombre del Señor. Pero sobre todas las enseñanzas de este estudio está, ¿verdad?, el interés divino en la salvación del hombre, porque el amor de Dios es tan grande, ¿verdad?, que la misma palabra establece que no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando vemos el libro de Jonás, ¿verdad?, cuando vemos en Nínive, que esa era una de las razones que tenía Jonás para no querer ir a predicar a esa nación, porque pensaba que es una nación demasiado sanguinaria, demasiado perversa, eran demasiado de malo. Gloria al nombre del Señor. Y él, pues, en su humanidad, pues no pensaba, no creía que ellos eran merecedores, ¿verdad?, de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros trasladamos eso actualmente a nosotros, puede ser que una persona, ¿verdad?, en su humanidad, pues piense, ¿verdad?, cómo es posible que Dios pueda perdonar a esa persona que es tan mala, ¿verdad?, asesino, un violador de niños, que nosotros en nuestra humanidad pensamos no merecen el perdón. Pero sin embargo, el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande. La misericordia de Dios es tan grande. La gracia, el perdón, su misericordia es tan grande que Él extiende
los brazos de amor para esas personas. Gloria al nombre del Señor, porque como dije, ¿verdad? Dice la palabra que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que Dios no ama solamente, ¿verdad?, a los judíos o a la iglesia o a los que se portan bien, porque portarse bien con el que se porta bien es fácil, es un quitajo, como uno dice. Gloria al nombre del Señor. Amar a los que te aman es fácil, pero amar a los que no nos aman, amar a los que nos hacen daño, ¿verdad? Ahí es que está la misericordia, ahí es que está el amor, ahí es que está demostrada la compasión. Ama a los pecadores, gloria al nombre del Señor. Lo que no le agrada, ¿verdad?, es el pecado, lo que están haciendo. Hay muchas enseñanzas en esta lección, ¿verdad? Y comencé a hablar de esta manera porque yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando, ¿verdad?, pues han leído ese libro de Jonás, que es tan tremendo. Y vemos, ¿verdad?, que hay mucha gente que le molesta cuando viene una persona a la iglesia que ha sido bien malo. Y ¿verdad?, que la gente dice, gloria al nombre del Señor, y dicen, pero ¿cómo es posible que esa persona, mira, que hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo otro? Pero el Señor dice que Él perdona nuestros pecados y dice que echó todo eso a la profundidad de la mar y dice que ya no se acuerda. Así que el amor de Dios es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer, José, aquí en Jonás, porque vamos a estar tocando el capítulo 3, y la lección, ¿verdad?, es el capítulo 3, versículo 1 al 10, pero vamos a estar leyendo Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3, y mi exhortación es que lean el libro completo, lean varias veces, porque es maravilloso. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Gloria a Dios. Vemos que ahí habla, ¿verdad?, de Nínive, y Nínive fue la capital de Asiria, y su fundador fue Nimrod, ¿verdad?, nieto de Cam. Eso aparece en el libro de Génesis, capítulo 10, que después de sus casitas pues lo buscan, ¿verdad?, como, te lo digo como referencia, ¿verdad? Asiria fue una nación cuya historia estuvo muy involucrada con la de Israel y de Judá, para que siempre, ¿verdad?, siempre esas tierras estaban en constante guerra, y las escrituras nos hablan sobre esto, ¿verdad?, y nos mencionan mucho este lugar de Asiria. Dice el expositor que hay 150 referencias a este pueblo de Asiria, y habla mucho de los reyes de Asiria, ¿verdad?, que invadieron a Judá y invadieron a Israel, ¿verdad? Y no son bien conocidos cuando nosotros leemos las escrituras, y también en la historia, ¿verdad?, pues aparecen esos nombres en hallazgos, ¿verdad?, hallazgos arqueológicos en tablillas de barro y todo eso, pues aparece esto, y esto nos da base, ¿verdad?, de sostenimiento hacia esta escritura que es real. Gloria al nombre del Señor, que es histórica, que lo que sucedió aquí en el libro de Jonás pues, es real. Ahí dice, ¿verdad?, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, ¿verdad?, porque ya Dios le había hablado en el capítulo 1, ya Jehová le había hablado a Jonás de que fuera, ¿verdad?, a Nínive y le predicara, y él cogió y no hizo caso, ¿verdad?, no hizo caso,
desobedeció la palabra que Dios le dijo, y dice en el capítulo 1 que él cogió y se montó en una nave y se fue para Tarsis, y lo tuvieron que echar suerte a los tripulantes porque se levantó una gran tempestad y tuvieron que tirarlo al mar para que la tempestad se calmara. Y aquí en esta ocasión le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Gloria al nombre del Señor. Y ahí el Señor le dice que proclame, que diga lo que Él le ha dicho en relación a esta nación. Y Jonás, ¿verdad? No quería ir. Vuelvo a repetirte que él no quería ir porque él pensaba que esta gente no eran merecedores, ¿verdad?, de ese perdón de Dios, no eran merecedores de la salvación de Dios, porque era los asirios, ¿verdad?, eran bien sanguinarios, eran inmisericordios. Dice el expositor que hay relatos históricos que dicen que los soldados asirios desollaban a sus prisioneros, esto es que le quitaban, ¿verdad?, la piel, estando ellos vivos. O sea, que eran unas personas bien malas, bien sanguinarios, bien crueles. Y él pensaba, ¿verdad?, que tal vez pensaba que no eran merecedores de ese premio de la salvación de sus almas, no eran merecedores del amor de Dios por cuanto eran tan malos. Y vemos aquí, ¿verdad?, en el versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios, y dice que estuvo 3 días, que era una ciudad grande, estuvo 3 días pregonando, diciéndole que de ahí a 40 días esa ciudad sería destruida. También Jonás tenía una batalla mental, ¿verdad?, una batalla espiritual. Tal vez pienso yo cuando leo este libro, porque estaba mezclada la parte humana de él y la parte, ¿verdad?, espiritual, diciendo: pues esa gente son tan malos, Dios me manda a predicarle, estoy allí diciéndole que después de 40 días ellos serán destruidos. Y a lo mejor en la profundidad de su corazón él entendía, ¿verdad?, que aunque pensaba que no eran merecedores, decía: si se arrepienten, Dios los va a perdonar. O sea, era una cuando yo leo este libro, ¿verdad?, no sé, ¿verdad?, los hermanos, cuando leen este libro, pero yo siento que tuvo una batalla interna muy fuerte. Gloria al nombre del Señor. Para Jonás, el tener que ir a un país extranjero y desconocido y tener que viajar una larga distancia que había entre Israel y Nínive, y la apatía, ¿verdad?, antipatía, ¿verdad?, que a esa ciudad que era tan odiada por todo el mundo. Pues esto era algo que, ¿verdad?, tenía Jonás en esa batalla, en esa disyuntiva. Observamos en los versículos 1 y 2 el hecho de que el Señor le da una segunda oportunidad a Jonás. Como mencionamos, que Dios es un Dios de oportunidades. Después de su desobediencia, porque Jonás había desobedecido al Señor, ¿verdad?, en relación a lo que él le había dicho, pero entonces le da esa segunda oportunidad después de haber causado tantas calamidades por la desobediencia. Y vemos aquí que vino palabra de Jehová a Jonás, ¿verdad? Mencionamos nuevamente que ordenándole que fuera a Nínive y pregonara contra ella por la maldad de esta nación que había sido observada por Dios, porque mire, dice la palabra que los ojos de Jehová atayan toda la tierra, y él está observando. Gloria al nombre del Señor. Él está mirando. Gloria al nombre del Señor. Dice que Jonás se fue a Tarsis en una nave desobedeciendo el mandato de Dios, como les mencioné ahorita, y dice que se desató una tormenta mientras él dormía y lo despertaron y echaron suerte, porque quién era el causante de esa tormenta, y cayó sobre Jonás y lo echaron de la nave para que la tormenta se calmara. Vamos a leer Jonás capítulo 1 versículo 17. Amén. Dice así el 1:17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, ¿verdad?, que Jonás oró desde el vientre del gran pez, ¿verdad?, y alabó a Dios,
y reclamó su misericordia. Y esto aparece en el capítulo 2 de este libro maravilloso de Jonás, y reconoció, ¿verdad?, sus errores y prometió cumplir el llamado de Dios, y de esta manera, ¿verdad?, pues fue expulsado por la boca de ese gran pez. Este episodio en la vida del profeta nos recuerda dos casos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en los cuales hubo una segunda oportunidad de parte del Señor para que alguien le sirviera. Y vemos el caso de Pedro, ¿verdad?, quien negara al Señor con juramento, y esto lo vemos en el libro de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 26, los versículos 69 al 75. Amén. Dice así, Mateo 26, del 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria al nombre del Señor. Ahí vemos, ¿verdad?, que, como dice el expositor, Dios es un Dios de oportunidades, y vemos que según le dio oportunidad a Jonás, pues, de ir a predicar a Nínive, le dio oportunidad a Pedro también, ¿verdad?, de arrepentirse de haber negado al Señor. Vemos en el ministerio de Jonás, ¿verdad?, en Nínive, que no se limitaba únicamente y exclusivamente a proclamar un mensaje simple y sin elaboración de Dios, lo que Dios le había encomendado. Este mensaje no tenía que ser confeccionado según el estilo del profeta ni los gustos de los ninivitas. Y aquí me quiero detener un poquito, porque fíjate que lo que Jonás le decía en su proclama, en su anuncio, en su predicación, era que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Él lo que le mencionó y le dijo a ese pueblo fue lo que Dios le dijo que le dijera. Y vemos que lamentablemente hoy en día muchas personas confeccionan los mensajes y la palabra conforme, ¿verdad?, a ellos mismos, o conforme a lo que el pueblo o la gente desea escuchar. Gloria al nombre del Señor. Y nos gozamos, ¿verdad?, con los mensajes bonitos de fortaleza, de aliento. Pero hay algo bien importante, que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, tenemos que mencionar estrictamente lo que dice el Señor en su palabra. Tenemos que ajustar el mensaje a lo que la palabra establece, a lo que la palabra dice, a la ley de Dios. Para ser exacto, el mensaje de Jonás es uno de los más breves y concisos. Pues he escuchado un mensaje bien prolongado, pero bien extenso, pero ese era directo. Gloria a Dios. Es el mensaje más breve que encontramos en la Biblia en relación a un predicador que, como les dije, lo que él decía era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No se indicaba lo que haya acordado con lindos argumentos, ni promesas, ni nada. Simplemente les decía eso. Gloria al nombre del Señor. El mensaje de Jonás nos recuerda el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice en Mateo 3, versículo 2, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que Juan el Bautista predicaba.
¿verdad? Mensaje de arrepentimiento, que es uno de los temas, ¿verdad?, que siempre trae el Señor en todas las lecciones. Aquí vemos también, ¿verdad?, que Dios no le dio mayores explicaciones a Jonás, simplemente le dijo que fuese a Nínive. Aquí hablamos de la obediencia, ¿verdad? Que fuera a Nínive y proclamara allá el mensaje que él le iba a dar. No le entregó un manual lleno de instrucciones, ni tampoco le anticipó los resultados, ¿verdad? No le dijo, tú vas a hacer esto y el pueblo va a hacer esto y va a pasar esto. No, el Señor no le explicó. Vemos aquí que esa es una de las situaciones, ¿verdad?, en relación a la obediencia, que cuando nosotros, Dios nos dice algo, nosotros obedecemos, no tenemos que cuestionar, ¿verdad? No tenemos este argumento para cuestionar a Dios, simplemente, ¿verdad?, obedecerlo. Simplemente le dio la orden, ¿verdad?, de ir y le dijo lo que tenía, le indicó lo que él tenía que decir. Vamos a ver entonces en Jonás capítulo 3, versículo 4 al 6. Amén, dice así, Jonás capítulo 3, verso del 4 al 6. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense que Jonás dice ahí, ¿verdad?, que entró a esta ciudad y estuvo caminando un día completito, gloria al nombre del Señor, predicando y proclamando y pregonando, y lo que decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vemos aquí, ¿verdad?, que dice que al escuchar esa proclamación que hacía Jonás, dice que creyeron a Dios. Wow, qué terrible. Y dice que proclamaron ayuno. Y lo más interesante es que, ¿verdad?, lo que dice el versículo 6, que dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Gloria al nombre del Señor. Qué cosa tan terrible quisiéramos nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Wow, qué estailita. Gloria a Dios. Como muchas más naciones pudieran escuchar un día la proclamación de este evangelio y creyeran, Señor, y se arrepintieran y vinieran a los caminos del Señor, y hubieran gobernantes que se pararan y proclamaran y se convirtieran a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, en este versículo 6, que se vistieron de cilicio y se cubrieron de ceniza, porque esto, ¿verdad?, pues era una costumbre, un uso que tenían en la antigüedad, ¿verdad?, que era una señal de humillación, era una señal de penitencia, y esto pues lo acompañaban, ¿verdad?, de ayuno. El cilicio, ¿verdad?, era un saco que hacían, ¿verdad?, con pelo de cabra, y por lo regular era de cabra negra o de camello, que era una piel bastante áspera. Y esto se lo ponían como en señal de duelo, de aflicción, de arrepentimiento, ¿verdad? Y esto por lo regular lo usaban los profetas. Los profetas, cuando iban a predicar, pues se vestían así, de esta manera, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, en señal de esa humillación. Gloria al nombre del Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que invocan buenas nuevas. Los que anuncian buenas nuevas, gloria al nombre del Señor. El ministerio de Jonás en Nínive coincide mucho con los demás, muchos profetas,
muchos predicadores de este evangelio, como lo fue Pablo, y afirman un orden, ¿verdad?, en esta comisión que Dios da. Y aquí en estos versículos, ¿verdad?, nos menciona cómo van a creer si no hay quien les predique. Eso es uno de los ministerios que Dios le da a todos los hijos de Dios, predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se arrepentirán? Porque para que haya arrepentimiento tiene que haber conocimiento de esta palabra, de lo bueno y de lo malo. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí, ¿verdad?, que Dios comisionó a Jonás para que fuese a Nínive y predicara. O sea que cuando nosotros vamos y predicamos, somos comisionados por el Señor, somos enviados por el Señor. Vemos aquí también que Jonás obedeció fielmente a lo que el Señor le determinó que dijera, ¿verdad?, y hiciera. Y los habitantes de Nínive creyeron, ¿verdad?, creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de silicio y se sentaron en ceniza. Clamaron a Dios fuertemente y sobre todo se convirtieron de sus malos caminos. Reconocieron que estaban mal delante de la presencia del Señor y se arrepintieron. Por eso es tan importante cuando uno proclama y dice la palabra, ¿verdad?, y le habla a otras personas, gloria a Dios, ser fiel a lo que dice la palabra, gloria al nombre del Señor, no ajustar la palabra acorde a lo que quiere escuchar la persona, pasarle la mano, gloria al nombre de Jesús, sino decirle la verdad de la ley establecida por Dios, lo que Dios establece en su palabra, lo bueno y lo malo, porque si no, no puede haber arrepentimiento para que esa persona pueda venir a los pies de Jesucristo. Este orden que vemos aquí, ¿verdad?, es el que cuando decimos que Dios comisiona, Dios envía, es el orden que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a la obra misionera. Por ejemplo, en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Pablo para que fueran al campo misionero, ¿verdad? Y dice que ellos ministraban al Señor y ayunaban. Y mientras ellos estaban ayunando, dice que el Espíritu Santo le dijo que apartara a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿verdad?, que Dios le había encomendado. Y dice que la iglesia oró, ¿verdad?, y le impusieron las manos y ellos, ¿verdad?, salieron. Gloria al nombre del Señor. Y de esta manera ellos predicaban en las sinagogas y predicaban en todo lugar. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios utiliza, en la exposición nos menciona de 3 verbos bien importantes, gloria al nombre del Señor, que Dios nos mandó a Jonás y nos manda a nosotros. Dice que nos manda a pregonar, a proclamar y a predicar. Gloria al nombre del Señor. Y vemos aquí cuando le dice a Jonás, ¿verdad?, que pregonara. Cuando vemos esta palabra pregonar, es anunciar a viva voz. Así que imagínense, dice que Jonás iba de camino un día por toda esa ciudad, o sea, no, estaba obviamente sin micrófono, gloria al nombre del Señor, utilizando toda su voz, toda su garganta, pregonando, gritando, anunciando, diciendo este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y eso de pregonar no fue a Jonás nada más, nos lo mandó a nosotros también. Gloria al nombre del Señor. Que tenemos que pregonar, anunciar el mensaje del Evangelio. Tú y yo debemos ser pregoneros del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí que el Señor lo mandó a proclamar, porque dice en Jonás 3, capítulo 3, versículo 10, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y proclamar es decir al pueblo con autoridad lo que decreta y ordena un rey, un monarca, gloria al nombre del Señor, y hay que obedecerle, ¿sí?
o sí, porque es una proclama. Gloria al nombre del Señor. Así que cuando nosotros anunciamos el Evangelio, tenemos que hacer más que una proclama. Gloria al nombre del Señor, porque el Rey que nos manda es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Y dice que cuando se mandaba a proclamar era mencionar la ley, gloria al nombre del Señor, lo que está establecido en la palabra, gloria al nombre del Señor, lo que está establecido en sus mandamientos, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, y las consecuencias de desobedecer y los premios de obedecer al Señor, porque últimamente se está predicando más que la partecita buena, gloria al nombre del Señor, los premios, el cielo, la promesa, y eso es maravilloso, gloria al nombre del Señor. Pero también tenemos que proclamar lo que Dios establece en su ley, en su palabra, y que eso no es si a ti te da la gana de obedecer. Gloria al nombre del Señor. La ley de Dios es para obedecerla sí o sí, porque es una proclama, es una orden que da el rey, es una orden que da el monarca. Aleluya. Y hay que obedecer. Y dice también, ¿verdad?, que a predicar. Gloria al nombre del Señor. Dice, y que comenzó Jonás a entrar a esa ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria al nombre del Señor. Y vemos aquí que la población entera tenía la obligación de acatar, ¿verdad?, ese pregón que daba el monarca, porque venía la orden del monarca, como dije, gloria al nombre del Señor. Y así que esta nación pues obedeció y el mandato que Dios determinó para ellos, y se arrepintieron. Gloria al nombre del Señor. Se arrepintieron. Wow, qué terrible. Jonás capítulo 3 versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, ¿verdad?, y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La conversión de toda una nación. Aleluya. La conversión de toda una nación. Wow. Quiera el Señor, ¿verdad?, que nosotros podamos proclamar, anunciar, pregonar el mensaje de la palabra del Señor, y esta islita, gloria al nombre del Señor, de Puerto Rico y muchas otras naciones, la veamos, gloria al nombre del Señor, a los pies de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Una de las afirmaciones más grandes, gloria a Dios, que tiene la palabra en relación a Dios, a las cualidades de Dios, es que Dios es un Dios perdonador, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, ¿verdad?, que no quiere el castigo, gloria a Dios, sino que quiere la clemencia. Dios es un Padre bueno, gloria al nombre del Señor. No encuentra placer, como ningún padre encuentra placer en tener que castigar, ¿verdad?, a sus hijos. Dios quiere levantar, quiere restaurar, quiere salvar. Él no quiere condenar. No creó el infierno para ningún ser humano, gloria al nombre del Señor, sino quiere recompensar. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad?, como dice el título de nuestra lección, misericordia sin límite. En la lección pasada, en otras lecciones hablamos del perdón, ¿verdad? Para que haya perdón debe haber un genuino arrepentimiento. Pero para que haya ese arrepentimiento tenemos que reconocer que se ha ofendido a Dios. Experimentar pesar por haber pecado, para sentir ese dolor en nuestro corazón por haberle fallado al Señor. Confesar ante Dios toda esa maldad y sobre todo abandonar el pecado. Rendirse a Dios. Porque fíjense que y con esto, ¿verdad?, pues vamos a terminar. Esta lección es para estar, pues 4 horas, pero no tenemos 4 horas, gloria al nombre del Señor. Pero yo los exhorto, hermano, a que lean este libro. Es un libro corto, solamente tiene 4 capítulos, pocos versículos, porque son capítulos cortos,
leámonos con detenimiento para que el Señor, ¿verdad?, nos ministre de una manera bien tremenda. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí, ¿verdad?, que en Juan capítulo 5, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo, hablando de un paralítico, le dice: después halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. ¿Cuál fue la recomendación después de esta sanidad? Y estamos aquí hablando de la sanidad física, pero cuando traslademos esto a la sanidad espiritual, cuando Dios nos ha limpiado, cuando Dios nos ha restaurado, cuando Dios nos ha perdonado, cuando Dios nos ha limpiado, nos hace la misma recomendación, gloria al nombre del Señor, que le hizo a él: vete y no peques más, gloria al nombre del Señor. Y oremos por Puerto Rico, por todas las naciones del mundo, ¿verdad?, para que este evangelio siga siendo predicado y como nosotros, ¿verdad?, esperamos un grande avivamiento, y el avivamiento es ese, que las personas vengan a los pies de Jesucristo. José, el tiempo se fue bien rapidito. Así es. Cuando uno tiene algo bueno, lo bueno se va rápido, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, amén. Dios es bueno y nos vuelve a hablar de que debemos ser como Jonás, no ser desobedientes, sino obedientes a la palabra, porque Dios está con nosotros. No tenemos que temer. Jonás quiso querer escapar de esa responsabilidad, como muchas veces nosotros nos pasa, de que queremos evadir, que el Señor hable a través de todo el mundo, pero a través de mí. Pero es una responsabilidad, como decía nuestra hermana Alejita, de todos, porque dice la palabra que nos llamó a todos, nos dio la gran comisión a todos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios nos habla de nuevo hoy en día que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que esa misericordia, como dice la lección, es una misericordia sin límites, que no tiene ningún límite, sino que Dios es misericordioso con el que quiere tener misericordia. Amén. Así que en esta hora le damos las gracias al Señor por nuestra hermana Alejita y porque Dios la ha usado grandemente. Y pedimos y oramos para que Dios nos ayude a continuar de manera especial llevando este mensaje. Y ahora más, ¿verdad?, aunque estemos en nuestras casas, podamos seguir proclamando, usando el internet, llamando a las personas, nuestra misma familia, hablándole de la palabra. Así que vamos a orar. Señor Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias. Santo. Porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido justo, Señor, y sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios. Dios mío, ayúdanos, Señor, en esta gran comisión que tú nos has dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de proclamar el evangelio, Señor. Porque los días, Señor, se están acabando. Tú estás cerca, Dios mío. Tú estás a las puertas, Señor, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que tú estás pronto, Dios mío. Y tenemos que avanzar. Señor, ayúdanos a avanzar, a llevar tu palabra. Dios mío, sin temor alguno, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga mucho, mis queridos hermanos. Amén, Dios los bendiga. Gloria al nombre del Señor. Saluditos a todos los hermanos. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a todos los hermanos y sigan hacia adelante en el Señor, confiando que el Señor tiene el control. Y para Él no hay nada imposible. Confía en Él, porque dice la palabra, si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Pues tiene que tener y creer fe hasta el final, hasta el fin. Que perseverará hasta el fin, será salvo. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde y que tengan un hermoso día y será hasta la próxima si así el Señor lo permite.